Vamos a hablar de uno de los experimentos más curiosos y crueles de la historia, el experimento del universo 25. Y para esto nos vamos a remontar al 1968. John Cullum era un etólogo cuya obsesión eran los ratones. Él respiraba, comía y cenaba ratones. Bueno, no literalmente, pero sí que estaba muy obsesionado con ellos. Y es que el pana estaba literalmente obsesionado con crear la ciudad ratuna perfecta. Algo que él ya había intentado varias veces era crear una utopía de ratones. Él tomaba cajas grandes en donde ponía a los ratoncitos y los alimentaba poniéndole comida, agua, de todo para poder así tratar de crear lo que era una situación ideal para ellos. Mientras él desde arriba se quedaba observándolos así como un dios, un santo dios de los ratones. Así que un día agarró 8 ratones y los puso en una caja de unos 7 metros cuadrados en total. Ahí, aunque el espacio no era exactamente grande, los ratones tenían lugares para descansar, para jugar o qué sé yo, no sé si los ratones juegan en realidad. No había ningún tipo de amenaza puesto que no habían depredadores. Estaban libres de enfermedades y lo mejor de todo es que tenían comida ilimitada. Todos los días le echaban comida y agua, tenían comida en abundancia, así que no tenían que salir a buscar nada. Esto era y estaba pensado ser un verdadero paraíso. Esta ciudad ratónica, que empezó con 4 parejitas, estaba supuesta a alojar incluso 3.500 ratones en total, aunque nunca llegó a esa cifra y ahora les explicaré por qué. Y es que la gran cuestionante de estos científicos era saber qué pasaría si el mundo se encontrase en una superpoblación, hasta que ocurrió lo inesperado, el apocalipsis. En poco tiempo la población empezó a crecer. Pronto había pasado de 8 ratones a 20, luego a 40, luego a 60, etc. Y en un año, en 1969, la población ya era de 620 ratones. Mientras más ratas había, más extraño se empezó a tornar el comportamiento de las mismas. Como les decía, los ratones empezaron a comportarse de manera muy extraña, las hembras empezaron a dejar a sus crías así como que todas abandonadas, los machos se pusieron muy violentos, las pequeñas familias ratoniles empezaron a moverse de un lugar a otro porque ya no se llevaban bien con sus vecinos ratones y empezaron a mover sus nidos de lado a lado. En un punto se empezaron a pelear constantemente, tanto machos como hembras se peleaban por todo, se mordían, los más fuertes atacaban a los más jóvenes sin ningún motivo. Tomen en cuenta que cuando la comida seguía siendo ilimitada, o sea que la razón no era la comida siempre estaba, sino que se estaban estresando porque a cada rato estaban chocando, ya que el espacio no era tan grande y eran demasiados ratas. Otra cosa curiosa es que habían unos ratones a los cuales apodaron los guapos porque parecía ser que su única preocupación era peinarse, comer y dormir. Estos se mantenían súper alejados de la manada, se quedaban siempre en su esquina, por así decirlo, eran los introvertidos del grupo y no se mezclaban con nadie. Incluso cambiaron su ciclo de siesta para que cuando ellos estuviesen despiertos no toparse con ninguno de los ratones. Ellos no querían problema con nadie. Esta superpoblación llegó al punto en que las ratas, los ratones hembra, dejaron de ser estéril y poco a poco empezaron a morir. Incluso dejaron de pelear en algún punto. Comenzaron a dedicarse simplemente a comer y dormir. Hasta que 2 años después, en 1970, nació la última camarada de ratones. Y en 1973 ocurrió lo inevitable. Todos los ratones murieron. Y aunque al principio se pensaba que la población, esta pequeña sociedad ratonil, se extendería hasta 3.500 ratones más o menos, la verdad es que el universo 25 solamente llegó a los 2.200 ratones, los cuales son muchos. Si yo me encuentro 2.200 ratones por ahí, yo salgo corriendo. Un dato curioso es que se dice que los 8 ratones que llevaron al principio, que fueron los que empezaron, sobrevivieron hasta el final. Pero así es como este proyecto llegó a la conclusión de que ante una superpoblación los individuos colapsan no por falta de recursos, sino por una crisis social. Es casi como si al ellos no tener ningún tipo de problemas o de preocupación por sobrevivir, crearan sus problemas ellos mismos, o como si sus mentes colapsaran debido a la extrema interacción social en la que tenían que vivir. Pero ¿ustedes qué creen de este experimento? Y más importante, ¿qué creen que pasaría con el ser humano si se encontrara en la misma situación?